Capítulo 1. El muro de los comuneros. Había en el París de la infancia de Alexandra un silencio que no pertenecía a la ciudad, ni al bullicio de sus avenidas, ni al murmullo constante de su historia. Era un silencio que se elevaba desde la tierra, desde los muros ennegrecidos por el tiempo, y desde los nombres borrados por el olvido. Su padre la llevó allí una mañana gris, cuando ella apenas caminaba y no sabía leer. Iban al cementerio de Père-Lachaise, pero no a ver tumbas de artistas ni panteones familiares. Iban a un muro, el muro de los federados. Allí, en 1871, habían fusilado a los últimos comuneros tras la sangrienta represión de la Comuna de París. Era un lugar donde las balas todavía hablaban bajo la piedra. Louis David, su padre, era un republicano de viejo cuño y veterano de la Revolución de 1848. Creía en la educación por la historia, no por el castigo. Creía que los hijos debían conocer la verdad antes que aprender a callar. Por eso llevó a su hija de 2 años frente a ese muro, no para asustarla, sino para marcar en su memoria algo que él consideraba sagrado: el valor de morir por una idea. Alexandra no entendía las palabras de su padre, pero comprendía el peso de su voz. El cementerio, con sus árboles desnudos y cuervos vigilantes, parecía distinto de otros lugares. Era un mundo suspendido, donde el tiempo no pasaba. El muro de piedra gris tenía cicatrices, agujeros de bala, restos de inscripciones y flores marchitas dejadas por manos invisibles. Ella lo observó en silencio, agarrada al abrigo de su padre. Ese muro no era solo una ruina, era un umbral, el umbral entre la infancia y la conciencia. Más tarde, en su autobiografía, Alexandra recordaría aquella escena como un punto de inflexión, aunque entonces no lo supiera. Allí, entre lápidas y pájaros negros, comenzó a gestarse una sensibilidad que nunca la abandonaría, la de percibir que las vidas humanas pueden ser pequeñas, pero las ideas por las que se vive o por las que se muere tienen el tamaño de los siglos. No había en ella un afán morboso ni fascinación pueril por la muerte. Lo que la conmovía era esa mezcla de anonimato y heroísmo. De vuelta a casa, el silencio se instaló entre padre e hija. Ninguno necesitaba explicarlo. Habían compartido una experiencia, y eso bastaba. Alexandra no tenía aún la lengua para nombrar lo vivido, pero algo en su interior empezaba a latir con otra cadencia. Años después, cuando desafiara imperios, cruzara barreras prohibidas y se enfrentara a la soledad de los desiertos, ese muro seguiría presente en su memoria, como una piedra fundacional invisible. No era un trauma ni una herida, era una raíz profunda. En la pequeña Alexandra, la futura viajera, la futura lama, nació, sin que nadie lo notara, una promesa muda, que ella también viviría una vida por la que valiera la pena recordar un nombre. A los 15 años, Alexandra vivía dividida entre dos impulsos que parecían contradecirse, pero que en ella se alimentaban mutuamente: la vocación mística y el espíritu de insurrección. No se trataba de una simple rebeldía adolescente. Era una fuerza más profunda, casi trágica, que la empujaba a romper límites incluso sin comprender del todo sus consecuencias. Leía vidas de santos y santas como Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz. No se conformaba con admirarlos desde la distancia. Quería sentir en su propio cuerpo la austeridad de los mártires. Practicaba ayunos prolongados, se encerraba en su habitación para meditar durante horas, se privaba del calor, del pan y hasta del sueño. En ocasiones se arrodillaba sobre guijarros afilados, como los penitentes medievales que tanto le fascinaban. No lo hacía para impresionar ni por miedo al pecado. Lo hacía porque intuía que la verdad, si existía, debía conquistarse a través del sacrificio. Su madre, católica estricta, veía estas conductas con mezcla de alarma y orgullo, sin adivinar que su hija no buscaba la salvación cristiana, sino una forma de acceso directo a lo invisible. Lo que en ella se estaba gestando era una forma de herejía silenciosa. Una espiritualidad sin iglesia y una santidad sin altar.
En los mártires que veneraba no le importaban sus dogmas, sino su determinación radical por un ideal. Admiraba su renuncia, su coraje y su voluntad de trascendencia. Pero había también en ella otra llama, la del escape. Durante unas vacaciones familiares en Ostende, Alexandra desapareció. Nadie supo de ella durante horas. Cuando la encontraron, caminaba sola hacia el puerto de Vlissingen. Había intentado embarcarse en secreto rumbo a Inglaterra. Su plan era vago, infantil incluso, pero la decisión era real. Quería alejarse de todo lo conocido, de las reglas y de los adultos que no entendían su anhelo interior. Quería ir donde nadie la reconociera. Solo le faltó dinero para conseguir el pasaje, y la aventura terminó en un pequeño escándalo doméstico, pero la idea de huir y de romper el cerco ya no la abandonó jamás. En aquella adolescente, que se flagelaba como una santa y huía como una fugitiva, ya latía la Alexandra que recorrería miles de kilómetros en busca de sabiduría. No era aún una viajera, pero sí una exiliada del mundo que le tocó vivir. Su cuarto era un santuario y a la vez una celda. Allí, entre libros de teosofía, tratados ocultistas y mapas de Asia arrancados de viejas enciclopedias, pasaba horas tejiendo su universo interior. Iba construyendo en silencio una vida alternativa, donde la fe no era obediencia, y el conocimiento no venía de maestros con sotana, sino de antiguas escrituras, visiones lejanas y profundas preguntas sin respuesta. A los ojos del mundo era una muchacha rara, demasiado seria, demasiado intensa. No buscaba amigos, no coqueteaba y no soñaba con vestidos ni fiestas. Lo que deseaba era comprender. Tenía una mente ávida y una voluntad que empezaba a templarse en la soledad. Si en la infancia el muro de los comuneros le había revelado que algunas vidas merecían ser sacrificadas, en la adolescencia comenzó a preguntarse qué clase de vida merecería ser la suya. En Londres, donde se instaló brevemente en su adolescencia tardía, descubrió que existía un mundo paralelo al que conocía. Un mundo donde las ideas eran armas, las bibliotecas templos, y las palabras actos de insurrección. Pasaba horas en la sala de lectura del Museo Británico, rodeada de enciclopedias, diccionarios de sánscrito y tratados esotéricos que la sumergían en otra realidad. Allí no había deberes, ni relojes, ni dogmas que obedecer. Frecuentaba también la Sociedad Teosófica, fundada por Elena Blavatsky, figura tan polémica como influyente. Lejos de seguirla como discípula, Alexandra la leía como una rebelde reconoce a otra. La teosofía le ofrecía un vocabulario nuevo para su búsqueda: reencarnación, karma, planos invisibles y jerarquías cósmicas. No todo le convencía, pero algo se abría en su interior. Las religiones, comprendió, podían ser escaleras hacia lo invisible, no grilletes de obediencia. A la vez, y casi en un registro opuesto, entraba en contacto con el círculo de Élisée Reclus, el gran geógrafo anarquista amigo de su padre y defensor de un socialismo sin Estado y de un mundo sin barreras ni amos. Aquel cruce entre el pensamiento místico y la revuelta política fue decisivo. No eligió uno contra el otro, los fundió. Como si entendiera instintivamente que la búsqueda espiritual no podía separarse de la emancipación humana. Que ningún dios tenía sentido si exigía sumisión, y que ninguna revolución valía la pena si olvidaba los deseos del alma. Tenía apenas 20 años cuando escribió su primer panfleto, Por la vida. Un grito precoz en favor de la libertad radical. También colaboró con La Fronde, el primer periódico feminista francés dirigido por mujeres. Aunque criticaba a ciertas sufragistas de salón, a quienes acusaba de ignorar las necesidades de las obreras, defendía con pasión la independencia económica de las mujeres. No creía en una emancipación a medias. Para ella, la libertad no era un eslogan, sino un estilo de vida a conquistar cada día. Fue también en esa época cuando, por decisión propia, abrazó el budismo. No como moda, ni por rebeldía estética,
sino como culminación de un proceso interior. Su adhesión no fue formal ni doctrinaria. Fue una entrega íntima, fruto de años de lectura, contemplación y hambre de sentido. El budismo le ofrecía algo que no había encontrado ni en la religión de su madre, ni en las promesas políticas de su tiempo. El budismo fue para ella una vía hacia la lucidez sin dogma, una ética del desapego y una estética del pensamiento. El ideal del bodhisattva, el sabio que renuncia al nirvana para ayudar a otros, le parecía más noble que cualquier cruzada. En su habitación de estudiante, con la lámpara encendida hasta altas horas de la noche, Alexandra se convertía en su propio laboratorio espiritual. Repetía mantras sin saber aún su pronunciación exacta, dibujaba caracteres tibetanos con torpeza reverente y traducía palabras que no cabían en su lengua materna. Cada gesto era una promesa. Su mundo se había vuelto más grande que los mapas escolares y más antiguo que las genealogías familiares. Y en medio de esa expansión, comprendía que su vida no estaba hecha para la seguridad ni para la fama, sino para la búsqueda constante, la errancia deliberada y la confrontación con lo desconocido. En la soledad de esas noches, con el rumor de la ciudad amortiguado por los cristales, nació una certeza que no necesitaba pruebas, que lo que el mundo llamaba locura o excentricidad, era para ella el único modo de vivir con dignidad. Capítulo 2. La soprano de Oriente. Desde joven, Alexandra mostró una sensibilidad musical poco común y una voz que, aunque sin formación al principio, conmovía por su intensidad emocional. Estudió canto en el Conservatorio de París, movida por una intuición de que el arte podía ser otra forma de atravesar los límites sociales. El canto le ofrecía un espacio donde lo inexpresable encontraba forma. El canto era una experiencia donde el dolor, el deseo y la inquietud podían tomar cuerpo sin necesidad de explicarse. En la máscara y en la tragedia musical, Alexandra hallaba un espejo de su fuego interno. Era una vía de escape, pero también un ejercicio de transfiguración frente a los ojos de todos. Durante una década, el nombre de Alexandra Myrial apareció en carteles de ópera en ciudades remotas del imperio colonial y del viejo mundo mediterráneo. En Atenas, Hanoi y Túnez, su voz de soprano dramática llenaba teatros con la intensidad de las heroínas trágicas. No era una diva al uso, su canto no nacía del deseo de aplauso, sino de una pulsión más íntima, la necesidad de habitar, aunque fuese por instantes, otras vidas diferentes a la suya. En la ópera encontró un pasaporte, un disfraz y una excusa legítima para vagar. El escenario ofrecía un doble juego, le permitía expresarse y liberarse mientras su cuerpo se movía con una elegancia estudiada. Pero también servía de velo. Bajo los focos, vestida de Aida o de Carmen, nadie le preguntaba por sus lecturas de ocultismo, ni por sus ideas anarquistas, ni por sus planes de fuga espiritual. Era la artista errante, admirada y efímera, que al terminar la función volvía a la soledad de su camerino, con una taza de té y un libro de filosofía oriental en el regazo. Cada ciudad era un pretexto. Los viajes en barco, los hoteles modestos y las comidas improvisadas, todo formaba parte de una coreografía que comenzaba a parecerle más verdadera que la vida estable. En Hanoi, paseó por los templos vietnamitas con la curiosidad de una arqueóloga del alma humana. En Túnez se adentró en los zocos árabes y empezó a estudiar el Corán con la misma disciplina con la que afinaba su voz. La ópera la había llevado hasta el umbral de mundos que no estaban en los teatros ni en las partituras, sino en las plegarias ajenas y en las callejuelas donde los hombres rezaban con la frente en la tierra. Sus giras eran erráticas y a veces mal pagadas, pero le daban lo que más valoraba: autonomía y perspectiva. Cada frontera cruzada era un recordatorio de que el mundo era vasto, diverso y lleno de formas de vida que desafiaban las categorías europeas. Lo exótico no la fascinaba por su rareza, sino por su capacidad de interpelarla. Lo ajeno no era un espectáculo, era un espejo deformado donde buscaba su propio reflejo.
Con los años, la voz seguía siendo poderosa, pero su alma ya empezaba a entonarse en otra frecuencia. En cada función, sentía que interpretaba una pasión ajena, mientras dentro de sí se agazapaba una historia aún sin libreto. Lo que buscaba no era el arte, sino el significado. En la prensa de entonces su carrera figura como la de una soprano cumplidora, y respetada en circuitos coloniales. En sus recuerdos, ese periodo era un umbral ambiguo. Fue libre, pero también cautiva de una forma de belleza que ya no la saciaba. Había algo de trampa en esa vida perfecta. Como si detrás de cada actuación se escondiera la certeza de que aquello no era el destino, sino apenas una estación de paso. Lo comprendió sin drama. Su vida no estaba destinada a la escena, sino al camino. La ópera fue su primer disfraz, pero no su vocación. En esos años de giras bajo las máscaras de la música, Alexandra comenzaba a percibir la vibración de algo mayor. Lo reconocía en el silencio que quedaba después de los aplausos y en la mirada errante que dirigía desde el palco hacia el firmamento. Algo la esperaba más allá del telón. Túnez era una ciudad de claroscuros, donde las dunas rozaban los mármoles coloniales y el canto del muecín se mezclaba con el bullicio de los tranvías franceses. Para Alexandra, aquella ciudad supuso una encrucijada. Allí vivió años intensos en los que la libertad y la comodidad caminaban de la mano, pero sin tocarse nunca del todo. Fue cantante, directora artística de un casino europeo y también, durante un tiempo, esposa. Conoció a Philip Neal en el año 1900, ingeniero de ferrocarriles, hombre pragmático y atento, parecía en muchos sentidos su opuesto. Él ofrecía una vida estable, con recursos, reconocimiento social y una ternura discreta que no pedía más que continuidad. Ella, tras años de itinerancia, se dejó rodear por aquella calma, como si hubiera llegado el momento de probar otra forma de existencia. Se casaron en 1904 por lo civil. No hubo ceremonia ni promesas grandilocuentes, solo un acuerdo tácito. Él la protegería y ella lo acompañaría. Durante un tiempo eso bastó. Vivían en un barrio europeo, con muebles pulcros y horarios ordenados. La casa olía a café tostado y a libros mal apilados. Alexandra intentaba integrarse. Publicaba artículos, daba conferencias y ejercía como anfitriona. Se esforzaba en ser la esposa que la época esperaba, sin dejar de leer textos tibetanos tras los postres. En las fotografías de ese tiempo aparece con el cabello recogido, los labios tensos y el gesto contenido. Su cuerpo había cambiado. Había ganado peso, sus migrañas se intensificaban y sus manos comenzaban a temblar levemente por las tardes. Nada de eso era producto del desamor, sino de una incomodidad más profunda. El papel que representaba se le estaba quedando estrecho. El amor que sintió por Philip fue real, pero nunca fue suficiente para contener la llamada de su propia naturaleza. Había en ella una energía que no se resignaba a la domesticación. Alexandra no podía pertenecer a nadie, ni siquiera a una vida cómoda y bien intencionada. Cada día que pasaba en esa casa de Túnez era una negociación con su alma. Y cada desayuno compartido era también un pequeño duelo entre afecto y destino. Túnez en su memoria quedaría como un lugar de espejismos. Era Oriente, pero filtrado por la lente del poder colonial. Era un mundo árabe que despertaba en ella la fascinación por el Islam y su mística, pero también le revelaba las contradicciones del imperio al que ella misma, como ciudadana francesa, pertenecía. Era también una trampa hermosa, un entorno en el que podía vivir sin grandes sobresaltos, con prestigio, afecto y reconocimiento. Pero Alexandra no había nacido para eso. Sabía que si se quedaba, su espíritu se marchitaría bajo las cortinas de encaje y las comidas bien servidas. En sus diarios de aquella época escribe poco sobre su matrimonio, no por pudor, sino porque no quería convertirlo en un conflicto narrativo. Philip no era un enemigo. Fue testigo de una etapa, compañero momentáneo de ruta,
y un hombre que, sin saberlo, la ayudó a comprender que el amor también podía ser una forma de prisión cuando se interponía entre una persona y su verdad más profunda. Túnez fue un oasis que no podía convertirse en morada. Una jaula dorada, sí, pero jaula al fin y al cabo. Y Alexandra no estaba hecha para las jaulas, ni siquiera las que había ayudado a decorar con sus propias manos. Después de 7 años de convivencia intermitente, Alexandra entendió que debía partir. No huía de Philip, sino de la vida que ambos habían construido. Lo que la alejaba no era la decepción, sino la certeza de que su lugar estaba en otro sitio. En el otoño de 1911, Alexandra subió a bordo de un vapor que cruzaría el Mediterráneo rumbo a Egipto, y de allí a la India. No iba como turista, ni como artista, ni como esposa en viaje de placer. Iba como quien acude a una cita con su destino. Llevaba consigo unos pocos objetos personales, libros, una bitácora de viaje, y un puñado de cartas sin respuesta. Entre ellas una escrita por ella misma, dirigida a Philip, su esposo en lo legal y en lo epistolar. Esa carta, redactada con tinta firme mientras atravesaba el canal de Suez, resumía en una línea el sentido entero de su partida. La aventura será mi única razón de ser. No fue una declaración impulsiva, ni una frase para la posteridad. Era una convicción forjada en años de desasosiego, de lecturas clandestinas, de sueños postergados, de noches de insomnio y de despertares turbios. Esa frase no rompía con Philip. Él siempre supo que no la poseía. Esa frase rompía con el mundo que ambos representaban. Una vida correcta, eficiente e incluso amable, pero ajena a la sed de absoluto que a ella la habitaba. Mientras el barco surcaba aguas antiguas, Alexandra permanecía de pie en la cubierta, envuelta en un abrigo sobrio, y el cabello recogido con descuido. No había lágrimas ni exaltación, solo una calma intensa, casi sagrada. Detrás quedaban las convenciones, los compromisos y el nombre respetable. El pasaje de Occidente a Oriente no era solo geográfico, era un viaje interior, era una metamorfosis del alma. Tenía 43 años. Para muchos era ya tarde para empezar de nuevo. Para ella era el momento exacto. No iba en busca de fama ni de excentricidades. Iba a aprender. Iba a observar. Iba a desaparecer. Su intención no era convertirse en protagonista, sino en testigo profundo de una sabiduría que intuía viva en las laderas del Himalaya, en las cuevas donde se repetían mantras desde hacía siglos, y en los ojos de los peregrinos que caminaban descalzos bajo el sol del alba. En ese viaje no llevaba más certezas que su voluntad. No tenía un itinerario fijo, ni promesas de acogida ni protección institucional. Pero sí contaba con lo esencial: una mente afilada, una resistencia nacida en la soledad, y una fe absoluta en el valor de la experiencia directa. Lo que buscaba no estaba en las bibliotecas ni en los discursos. Estaba en el barro, en las alturas de las cumbres y en la respiración profunda de quienes vivían sin más amparo que el cielo sobre sus cabezas. La carta a Philip no fue un adiós, sino un acto de claridad. Él lo entendió, a su modo al menos, y la dejó ir. No se reprocharon nada, sabían que algunas uniones están hechas para acompañar un trecho, no una eternidad. Lo que les había unido era real, pero no era definitivo. La libertad para Alexandra no era una meta, era una condición para vivir. Y en ese viaje empezaba por fin a vivir como ella deseaba. Cuando la línea del horizonte se tragó la costa africana, no miró atrás, no hacía falta. Todo lo que había sido ya había cumplido su función, lo que venía no tenía nombre aún, pero en su corazón ya vibraba como una promesa inquebrantable. Capítulo 3. En busca del Buda vivo. Nada en Europa la había preparado para lo que encontró al llegar a Benarés. Ni las lecturas devoradas durante años, ni los tratados de filosofía oriental, ni siquiera la experiencia de los templos árabes en Túnez. La India no era un concepto ni una cultura a estudiar.
Era una fuerza que se imponía sin pedir permiso, que alteraba los sentidos y desbordaba cualquier forma de comprensión lógica. Apenas descendió del tren, Alexandra sintió que entraba en otro tiempo. Un tiempo que no avanzaba en líneas rectas sino en círculos, como las guirnaldas de flores que colgaban de los cuellos de los peregrinos. Benares, Varanasi para sus habitantes no era una ciudad, era un umbral. La vida y la muerte convivían allí como hermanas sin escándalo. A orillas del Ganges los cuerpos eran lavados, ungidos, envueltos en telas de colores, y luego cremados al sol del amanecer. El humo subía al cielo como una plegaria tangible. Las cenizas se mezclaban con el agua sagrada, donde a pocos metros hombres y niños se bañaban entre risas y cantos. La muerte tan temida en Occidente era allí un pasaje, no un final. Y Alexandra, que durante años había buscado sabiduría en libros y manuscritos, comprendió en aquel instante que el conocimiento también podía encontrarse en un olor, en una llama y en una lágrima que no era de duelo, sino de reverencia. Caminaba descalza por las Ghats, las escaleras que bajaban al río, sintiendo bajo sus pies el polvo de siglos. Elefantes decorados con pinturas rituales desfilaban en cortejo, acompañados por músicos que tocaban con flautas agudas. Ancianas con saris púrpura ofrecían flores en pequeños cuencos flotantes, mientras los sacerdotes recitaban versos en sánscrito desde plataformas de madera. No entendía aún las palabras, pero captaba la intención. Era un mundo tejido con símbolos, donde cada gesto tenía eco en lo invisible. Allí comenzó a comprender que el Oriente no era un lugar exótico, ni un objeto de estudio, sino una totalidad viva. Lo que para los occidentales era superstición o folclore, para quienes lo habitaban era simplemente la vida sucediendo a su alrededor. Una vida impregnada de sacralidad, sin necesidad de explicaciones. Benares no se explicaba, se respiraba. Y al respirarla, algo en Alexandra empezaba a transformarse. No buscaba ya un Buda de piedra, ni una doctrina cerrada. Buscaba la huella de una presencia, la confirmación de que era posible vivir de otro modo y ver el mundo sin el velo de la utilidad. Visitó ashrams, asistió a rituales védicos y escuchó durante horas a un sadhu mudo que le enseñaba sin palabras la potencia del silencio. Cada día era una experiencia nueva y una lección no solicitada que golpeaba sus certezas con la naturalidad de una ola, puliendo las asperezas de su espíritu. Benares fue su primer gran maestro. No una persona, sino una ciudad que enseñaba sin esfuerzo, por saturación de los sentidos y por exceso de realidad. Allí comprendió que el conocimiento no siempre necesita intermediarios, que la presencia puede ser más elocuente que la razón, y que hay lugares donde uno no llega por casualidad, sino por maduración del deseo. A partir de entonces, su búsqueda dejó de ser una exploración intelectual, y se volvió encarnada. Ya no bastaba con leer sobre el Buda. Había que recorrer sus caminos, tocar el polvo que él tocó, y sentarse donde otros se habían sentado siglos atrás para callar su mente y mirar con nuevos ojos. Sus pasos la llevaron a Sikkim. Este lugar no aparecía en los mapas turísticos de la época. Era un pequeño reino enclavado en el Himalaya oriental, entre India, Tíbet y Nepal. Invisible para la mayoría, inaccesible para muchos. Alexandra llegó allí en 1912, después de meses de exploración por India y Darjeeling. Al divisar por primera vez las montañas cubiertas de niebla, sintió que no estaba entrando en una región, sino en otro plano de existencia. La altura afinaba los sentidos. El aire, más liviano y puro, parecía transportar no solo oxígeno, sino también un tipo distinto de silencio. Uno que no era ausencia de ruido, sino densidad de presencia. El reino estaba gobernado por Sitcom Tulku, un joven príncipe educado en Inglaterra y a la vez formado como líder espiritual de su pueblo. Era una figura contradictoria y fascinante, moderno en sus ideas políticas y profundamente budista en su visión del mundo. Alexandra fue recibida por él no como extranjera, sino como buscadora.
compartían una inquietud común: la necesidad de reconciliar tradición y lucidez, fe y modernidad, sin perder la raíz espiritual que nutría sus respectivos caminos. Entre ambos nació una amistad intensa y serena, tejida de respeto mutuo y largas conversaciones. Fue en esas semanas donde Alexandra confirmó que su viaje tenía sentido, no por lo que acumulaba, sino por lo que despertaba en quienes se encontraba. Pero el verdadero maestro de su vida en Sikkim no fue un palacio, sino un rostro anónimo, el de Afur Jongden. Lo conoció como guía y traductor, pero pronto intuyó algo más profundo. Había en el joven tibetano una mezcla de humildad y determinación que la conmovió. Su mirada, serena pero firme, revelaba una comprensión del sufrimiento que no venía de los libros, sino de la experiencia vivida. Alexandra no tardó en invitarlo a acompañarla como discípulo. Con el tiempo, sería también su hijo adoptivo y su compañero de caminos. No compartían sangre, pero compartían visión. Juntos formarían una pareja insólita: una mujer europea y un joven lama enfrentando culturas, climas y soledades durante décadas. En los monasterios de Sikkim, Alexandra comenzó a estudiar formalmente el budismo tibetano. Ya no leía textos desde la distancia analítica, sino desde el deseo de practicar. Estudió cómo entonar mantras, cómo meditar durante horas, y cómo traducir el tibetano clásico con paciencia y devoción. Pero más allá de los conocimientos, lo que la transformaba era la atmósfera. Los monasterios olían a manteca de yak y madera quemada. Los muros estaban cubiertos de mandalas y tankas que narraban la cosmología de lo invisible. Los monjes caminaban en silencio y con gestos suaves, como si fueran conscientes de que cada movimiento alteraba el equilibrio de la realidad. Un día fue conducida ante el 13º Dalai Lama, exiliado temporalmente en la región. El encuentro no fue protocolar ni frío, fue humano. Hablaron de filosofía, de política y de la importancia de mantener viva la sabiduría en tiempos de agitación. El líder tibetano reconoció en Alexandra no solo a una estudiosa, sino también a un alma en búsqueda sincera. Ese reconocimiento fue para ella una señal de validación, pero también un impulso anhelado. Si los sabios del Tíbet la aceptaban como discípula, entonces debía redoblar su compromiso. Ya no era una observadora, era parte del camino. Sikkim fue eso, una frontera entre el mundo y el misterio. Un espacio donde las estructuras coloniales se desdibujaban, y la espiritualidad no era un adorno, sino una forma de respirar. Allí, en la serenidad de los valles altos, Alexandra empezó a comprender que la sabiduría no se transmite solo con palabras, sino con gestos, con presencia y con formas de mirar. Fue también allí donde su historia dejó de ser solamente una biografía occidental, para convertirse en parte de una memoria mayor, la de aquellos que, más allá de las lenguas y las patrias, se lanzan a vivir desde lo intangible. En lo alto del Himalaya, cerca del poblado de Lachen, hay cuevas excavadas en la roca que no figuran en los mapas. Son refugios del viento y del ruido, lugares donde los hombres van a olvidarse de sí mismos y regresar con una mirada distinta. Fue en una de esas grutas donde Alexandra se retiró junto a su maestro, el Gomchen de Lachen, durante 3 inviernos consecutivos. Allí, aislada del mundo, sin más compañía que la nieve, el silencio y la respiración de un sabio milenario, inició la práctica interior que transformaría su vida. La cueva no era grande. Apenas un espacio húmedo y oscuro con una pequeña abertura que permitía ver a lo lejos los picos nevados. Durante los meses de retiro, la vida se reducía a lo esencial: encender fuego, recitar mantras, mantener el cuerpo vivo durante las largas noches de hielo y preparar sampa, una mezcla de harina de cebada y manteca de yak. No había libros, ni cartas, ni noticias del mundo exterior. Solo la mente enfrentándose a sí misma. Lo que en Occidente se habría considerado una prueba de resistencia o una excentricidad, en el corazón del Tíbet, era una práctica espiritual ancestral. El retiro como alquimia del alma. El Gomchen era un maestro de pocas palabras,
Su enseñanza no consistía en disertaciones, sino en presencia. Enseñaba con la manera en que se sentaba, con la manera en que respiraba y con la forma en que caminaba por la nieve sin dejar huella. Alexandra lo observaba con devoción desde el asombro. Estudió junto a él técnicas de visualización compleja, ejercicios respiratorios capaces de calentar el cuerpo en medio de la tormenta y sobre todo el arte del vacío. No el vacío como carencia, sino como plenitud sin forma. Cada día era una lección sin títulos, cada noche una batalla entre los pensamientos y el silencio. Durante ese periodo recibió un nombre secreto. En la tradición tibetana, el nombre espiritual no se elige ni se da a conocer. Es pronunciado por el maestro, susurrado apenas, y queda inscrito en la conciencia del discípulo como una semilla. Alexandra nunca reveló jamás ese nombre. Ni en sus libros, ni en sus cartas, ni en sus entrevistas. Fue su pacto íntimo con lo invisible. Un símbolo de que, más allá de la escritora, la viajera o la rebelde, había en ella una dimensión que no necesitaba ser narrada para existir. La relación con Yongden, su hijo adoptivo y amigo, también se transformó en esos años de convivencia. Ya no era solo asistente o aprendiz. Era compañero de ruta espiritual. Ambos meditaban juntos, compartían tareas y resistían el invierno como una pequeña comunidad de dos. No había romanticismo en su vínculo, ni jerarquías rígidas. Lo que existía era una afinidad profunda, hecha de confianza, respeto y mutua transformación. En la cueva dejaron de ser extranjera y nativo. Ahora eran dos buscadores, enfrentando las mismas sombras y celebrando los mismos destellos. Cuando el tercer invierno dio paso al deshielo, Alexandra ya no era la misma. No había cambiado de ideas, sino de estructura interior. Su forma de mirar el mundo se había afinado. Lo que antes era exótico ahora era familiar. Lo que antes era filosofía, ahora era experiencia. Ya no necesitaba traducir el budismo, lo habitaba. La mujer que descendió de las montañas no era una exploradora más, era una iniciada. En adelante su escritura, sus viajes y sus decisiones llevarían la marca de esos inviernos, no como anécdota ni como mérito, sino como huella invisible. La cueva no fue un paréntesis en su vida, fue el centro. Allí comprendió lo que no puede enseñarse con palabras. Allí se despojó de lo innecesario. Allí, entre roca, fuego y viento, Alexandra se convirtió en quien realmente era. Capítulo 4. La marcha de los invisibles. Hay caminos que no figuran en los mapas y hay viajeros que borran su identidad para poder atravesarlos. En 1916, Alexandra se convirtió en uno de ellos. Con la cabeza rapada, el rostro ennegrecido con hollín y vestida con harapos tibetanos, inició junto a Yongden una de las travesías más audaces de su vida. El viaje clandestino hacia Tasil Hampo, sede del Panchen Lama, en pleno corazón del Tíbet prohibido. No fue una huida ni una excursión romántica, sino una inmersión deliberada en la invisibilidad. Sabía que los extranjeros tenían vedado el acceso a esa región, especialmente los europeos, considerados espías potenciales por las autoridades británicas. Sabía también que si la descubrían, sería deportada o encarcelada. Pero no lo hacía por desafío ni por vanidad. Lo hacía porque era el único modo de acceder a la fuente viva de la sabiduría que había estado buscando durante años. Lo hacía porque lo prohibido no era una barrera para ella, sino una invitación a superar el miedo. Caminaron durante semanas cruzando montañas nevadas, valles desolados y aldeas remotas donde los forasteros no eran bienvenidos. Dormían en cuevas, en establos o bajo la intemperie. Se alimentaban con lo mínimo, arroz, té con manteca o un poco de sampa. Iban siempre a pie, sin escolta, cargando lo esencial en mochilas gastadas. No hablaban a menos que fuera necesario. En los pasos más estrechos caminaban de noche, confiando en el instinto más que en la vista. Cada encuentro con pastores, soldados o monjes podía significar el fin de su viaje.
Aprendieron a mirar al suelo, a encorvarse y a no destacar. Alexandra, maestra de la palabra escrita, se convirtió en discípula del silencio. La dureza del trayecto no estaba solo en el clima ni en la fatiga. Estaba en la constante vigilancia y en la tensión interior de saber que cualquier gesto en falso podía delatarlos. Pero había también momentos de profunda belleza. Un amanecer sobre un lago helado, un mantra escuchado desde la ladera opuesta de una montaña, o un niño que ofrecía agua sin hacer preguntas. Eran destellos de humanidad que iluminaban el esfuerzo. La espiritualidad que Alexandra había estudiado se manifestaba ahora en lo concreto. No era una renuncia a sí misma, sino una expansión de lo posible. Al fundirse con la multitud de peregrinos pobres y con los mendigos errantes que cruzaban el Tíbet por devoción, más que por destino, Alexandra aprendía otra forma de estar en el mundo. Ya no era la europea culta, la escritora o la discípula de grandes maestros. Era solo una viajera anónima, empujada por una certeza que no necesitaba ser explicada. No hubo aplausos ni fotografías ni crónicas, solo huellas que el viento borraba. Pero cada paso era una afirmación, de su libertad, de su compromiso y de su vocación más honda. No se trataba de llegar, se trataba de ir. Se trataba de mantenerse en movimiento hacia lo que sentía sagrado, sin pedir permiso a nadie. Al amanecer de un día cualquiera, por fin divisaron los tejados rojos y dorados del monasterio. Tasilhampo emergía de la llanura como una visión. Como si la tierra misma hubiese parido aquel conjunto de templos rojos, cúpulas doradas y corredores infinitos. Fundado en el siglo XV, era más que un monasterio. Era una ciudad sagrada y un faro de saber para miles de lamas, peregrinos y discípulos. Allí residía el Panchen Lama, segunda autoridad espiritual del Tíbet después del Dalai Lama, y guardián de enseñanzas ancestrales que no se encontraban en los libros. Alexandra y Yongden llegaron exhaustos, cubiertos de polvo y disfrazados todavía de mendigos. No hubo ceremonia de entrada ni presentación oficial. Entraron como lo habían hecho durante todo el viaje, sin ruido, sin nombre y sin exigir nada. La leyenda cuenta que el Panchen Lama los recibió no como extranjeros, sino como presencias esperadas. Había algo en el modo de mirar de Alexandra que no requería explicación. El brillo de los ojos no se disfraza. El silencio de quien ha caminado mucho no necesita intérpretes. La entrevista fue breve, quizás no más de una hora, pero en ese tiempo se transmitió más de lo que muchas palabras pueden contener. No hubo discursos, sino una especie de reconocimiento mutuo. El Panchen la vio como quien reconoce en otro no su espejo, sino su eco. Ella no era una orientalizante más ni una estudiosa de paso. Había vivido la doctrina. Había sufrido la distancia, la carencia y la espera. Había respetado los ritos sin vaciar su sentido. No venía a observar, venía a recibir. Dicen que el Panchen le confió una lámpara encendida como símbolo de continuidad. No una antorcha de gloria, sino una pequeña llama que debía proteger del viento del olvido y del orgullo. Esa lámpara, más que objeto, era gesto. Una manera de decir, tu camino es verdadero, cuídalo. No la hizo discípula formal ni le otorgó un título, le dio algo más difícil de nombrar. Le dio legitimidad interior. Le dijo sin palabras que podía continuar, que su errancia no era desvarío, sino vocación profunda. Alexandra no escribió mucho sobre ese encuentro en sus memorias. Quizá porque lo sagrado no se narra sin reducirlo. Quizá porque entendía que ciertos momentos solo se preservan en la memoria del alma. Pero quienes la conocieron después sabían que algo había cambiado en ella. Había adquirido una gravedad distinta, y una serenidad que venía de la experiencia directa de lo esencial. El monasterio de Tasilhampo no era solo un lugar, sino una prueba superada, no en el sentido de conquista sino de comunión. Alexandra no conquistó el Tíbet, lo escuchó, lo respetó y se dejó modelar por él.
En aquel espacio donde la arquitectura se fundía con el paisaje y donde los rezos hacían vibrar las paredes, ella comprendió que su lugar no estaba definido por la geografía, sino por la disposición interior. Era extranjera en todas partes y por eso mismo, capaz de sentirse en casa donde otros solo veían lo ajeno. Cuando partieron lo hicieron como habían llegado, en silencio y sin testigos. Pero llevaban con ellos algo que no se podía perder, una lámpara invisible que les alumbraría incluso en los tiempos más oscuros. La noticia llegó como una ráfaga seca. Las autoridades británicas, alertadas por rumores y por los informes de espías celosos, habían descubierto la presencia de una europea en zona prohibida. Para la administración colonial, no importaban las razones ni el tipo de vida que había elegido, ni la honestidad de su búsqueda. Alexandra David Neal era, para ellos, una anomalía peligrosa. Mujer, blanca, occidental y desobediente. Y esa combinación no podía ser tolerada sin consecuencias. La deportación fue rápida e impersonal y ejecutada con la frialdad de un sistema que no admite excepciones. Le prohibieron volver a territorio tibetano bajo control británico. La acusaron de espionaje disfrazado de misticismo, de desafiar la autoridad con su vagabundeo ilustrado y de poner en riesgo la estabilidad política en una región ya tensa entre intereses británicos, chinos y tibetanos. No hubo juicio ni posibilidad de defensa. Solo la orden de partir, el silencio oficial y una partida amparada por la fuerza. No fue arrestada ni humillada en público, pero fue despojada del territorio donde había encontrado sentido, de los vínculos construidos con paciencia y devoción, y de la posibilidad de continuar su aprendizaje en los lugares donde el conocimiento se respiraba. Alexandra obedeció como se obedece lo inevitable. No pidió explicaciones, no escribió cartas de protesta. Comprendía que la política no se conmueve por la pureza de una intención. Comprendía también que su presencia era una amenaza no por lo que hacía, sino por lo que representaba. La reacción británica no fue solo un acto de control territorial, fue la expresión de un malestar más profundo. Que una mujer europea rechazara los privilegios de su raza y su clase, que se fundiera con el pueblo tibetano, que hablara su lengua, que adoptara sus costumbres y que viviera sin superioridad ni afán de conquista, era algo que rompía el orden simbólico del colonialismo. Alexandra no era peligrosa por sus libros, era peligrosa porque desobedecía con el cuerpo, con la vida y con la elección cotidiana de estar del otro lado. El exilio forzoso no la quebró, tampoco la convirtió en mártir. Fue un giro en su camino, un repliegue necesario y una etapa de maduración. Volvió a India, luego a China y desde allí reorganizó su camino. Pero el golpe fue real. No por lo que perdía, sino por lo que revelaba. Que incluso las almas más libres, incluso las más alejadas del poder, eran vulnerables cuando su existencia desafiaba el relato dominante. En los años siguientes, Alexandra hablaría poco de la deportación. No la omitía, pero tampoco la dramatizaba. La entendía como parte del precio a pagar por una vida sin obediencia. Sabía que la libertad espiritual no estaba garantizada por pasaportes ni protegida por leyes. Era una conquista diaria, frágil y sometida al juicio de los que no comprenden. Y en ese juicio no siempre era posible permanecer. Pero no se detuvo. Tomó otro rumbo, cambió de sendero y volvió a empezar, como tantas veces. Porque lo que había aprendido en los monasterios tibetanos no se lo podía arrebatar ninguna orden oficial. Porque las barreras pueden cerrar caminos, pero no las convicciones. Y porque su viaje en el fondo no era hacia un lugar, sino hacia una forma de existir. Capítulo 5. La caravana interminable. El desierto de Gobi no se conquista. Se atraviesa, se padece y se escucha. No tiene la violencia abrupta de los océanos ni la majestuosidad inmediata de las montañas. Es un territorio de negaciones, una geografía que disuelve las formas y despoja las certezas.
Durante semanas, Alexandra y Jongdin lo cruzaron en una caravana de camellos que avanzaba como un rezo lento, repitiendo cada paso como un mantra sin fin. El Gobi no ofrecía paisajes para admirar. Era una experiencia para atravesar. Dunas que mutaban de forma con cada viento, cielos inmensos donde el sol parecía inamovible, y noches donde la temperatura descendía como una sentencia. No había distracciones, ni voces, ni estímulos, solo la cadencia del caminar, el crujido de la arena bajo las pezuñas de los animales y el zumbido del viento seco que borraba todo rastro, incluso el de los pensamientos más persistentes. Alexandra anotaba en sus cuadernos impresiones fragmentarias y frases sueltas como ecos de una mente que empezaba a rendirse a lo esencial. Ya no pensaba en Europa ni en sus libros ni en su pasado. Tampoco proyectaba futuros. Vivía en un presente crudo y sin adornos, donde cada sorbo de agua era una bendición y cada sombra un refugio agradecido. La intemperie física comenzaba a revelar su dimensión simbólica. El ego también es una ilusión. El ego es un escondite ficticio que se deshacía bajo la inmensidad de lo real. En el Gobi el tiempo no avanza, en el Gobi el tiempo se diluye. Los días se repiten sin cambiar, como si fueran variaciones mínimas de un mismo gesto del universo. La marcha se convierte en una meditación prolongada, donde el cuerpo se vuelve dócil, la mente se aplaca y el juicio se suspende. Alexandra no buscaba prodigios en el desierto. Lo que halló fue más sutil y más radical, la desaparición progresiva de todo lo accesorio. A veces al amanecer se detenían junto a un oasis mínimo, apenas un charco entre las piedras. Encendían fuego con ramas secas, compartían un poco de arroz o cebada y contemplaban el horizonte sin hablar. No había necesidad de hablar. Cada mirada decía lo necesario. Estamos aquí, sin pertenencia, sin historia, sin defensa. Era una forma de oración laica. Era una liturgia sin templo. La relación con Jongden se volvía más telepática y más fraterna. Eran dos seres en tránsito, unidos por un mismo ritmo interior. A veces caminaban lado a lado durante horas sin cruzar palabra. Otras veces uno dormía mientras el otro vigilaba los animales. Habían aprendido a compartir la soledad, a no invadir el silencio del otro, y a respetar el misterio que cada uno cultivaba en su interior. El Gobi fue para Alexandra un lugar donde el alma se afina. No se trataba de sufrimiento, sino de despojo. No se trataba de sacrificio, sino de verdad. Cuando finalmente la caravana emergió del desierto y la vegetación empezó a reaparecer tímidamente, ella no sintió alivio. Sintió que algo había quedado atrás. Una parte de sí misma que ya no necesitaba volver. La caravana había sido interminable, sí, pero no por su duración. Lo era porque había dejado una huella más allá del tiempo. A partir de entonces llevaría consigo ese silencio, esa vastedad y esa lección de vacío pleno. Cuando las huellas de la caravana se desdibujaron en la arena y el silencio del Gobi quedó atrás, Alexandra y Jongden continuaron su marcha hacia el este, adentrándose en tierras altas y frías, donde el polvo del desierto daba paso a la hierba rala, y el cielo parecía aún más vasto. El cuerpo se recuperaba lentamente, pero el espíritu ya no era el mismo. Algo se había reordenado durante aquella travesía de despojo. No había triunfalismo, ni epifanías estruendosas, solo una claridad nueva y una disposición más abierta y más porosa a la transformación. Fue en ese estado de vacío fértil que llegaron al monasterio de Kumbum. No como exploradores, sino como almas que sabían que el camino no está en lo que se alcanza, sino en cómo se habita lo que se encuentra. Kumbum no era un lugar para los curiosos. Oculto en el noreste del Tíbet, entre llanuras vastas y montañas de viento perpetuo, el monasterio se erguía como una ciudad de silencio, al servicio de la contemplación. Sus techos dorados relucían apenas al amanecer, y sus corredores de piedra eran recorridos por lamas que no dejaban huella.
Allí, en esa calma sin adornos, Alexandra se instaló junto a Jongden para vivir como una más entre los que habían renunciado al ruido del mundo. No era una visita ni una estancia temporal, fue una inmersión total. Alexandra no pidió privilegios, no exigió reconocimiento. Llegó como discípula y se comportó como tal, con humildad, disciplina y una atención vigilante. Ocupaba una celda austera, con un pequeño escritorio, un jergón de lana, algunos textos sagrados y una lámpara de aceite que encendía cada noche. Su jornada comenzaba antes del alba, con la recitación de mantras y ejercicios de respiración. Luego, horas de estudio, traducción de sutras, copiado de manuscritos, asistencia a ceremonias y conversaciones breves con maestros que no hablaban desde el ego, sino desde la práctica. Allí la palabra tenía peso. Cada término tibetano y cada ideograma portaba siglos de reflexión y experiencia. Traducir no era transcribir, era abrir un puente entre mundos. Alexandra comprendía eso con una seriedad que rozaba lo sagrado. Su formación filosófica, su dominio del francés, del sánscrito y del tibetano clásico, le permitían ir más allá de la traducción literal. Buscaba el sentido interior y la resonancia espiritual de cada enseñanza. En esos meses produjo algunas de sus traducciones más precisas, que aún hoy siguen siendo referencia en estudios budistas. Pero lo que marcaría para siempre su estancia en Kumbum fue su experiencia con el tulpa. Una práctica avanzada del budismo tibetano, que consiste en la creación de una forma mental dotada de autonomía aparente. Durante semanas se retiró a meditar en soledad, visualizando con detalle una figura humana. No era un juego ni una fantasía. Era un ejercicio riguroso, donde la mente, entrenada con precisión, podía proyectar imágenes con tal intensidad que adquirían una presencia casi física. Alexandra describió cómo ese tulpa, inicialmente controlado, comenzó a manifestarse por sí solo. Adoptó rasgos distintos a los que ella había imaginado, se volvió esquivo e incluso molesto. Tuvo que deshacerlo con la misma concentración con que lo había creado. No escribió esta experiencia para provocar asombro ni para impresionar. Lo hizo con tono clínico y casi académico, aunque el fondo era profundamente perturbador. Comprendió que la mente humana es capaz de generar realidades que escapan a su voluntad, y que la frontera entre lo interno y lo externo es más tenue de lo que Occidente quiere admitir. Esta vivencia no la alejó del mundo, al contrario, la volvió más compasiva. Si la mente podía construir seres, también podía construir miedos, prejuicios y sistemas enteros de opresión. Pero si podía construirlos, también podía desmontarlos. La experiencia del tulpa fue para ella una revelación mística. No sobre poderes ocultos, sino sobre la responsabilidad que implica pensar, imaginar y desear. En Kumbum, Alexandra se volvió parte del monasterio, parte del ritmo lento de los días, del murmullo de las ruedas de oración y del eco de los cánticos. No vestía como lama, pero vivía como tal. Había cruzado una frontera interior que ya no requería de permisos ni disfraces. No necesitaba proclamar nada, su presencia era ya una afirmación silenciosa, de entrega, de respeto y de transformación. Cuando Alexandra y Jongden dejaron atrás los muros del monasterio de Kumbum, lo hicieron con la certeza de que lo esencial no se deja atrás. Las enseñanzas no se almacenan como pertenencias, ni los lugares sagrados se acumulan como medallas. Lo que se lleva es lo que ha quedado transformado en la forma de mirar, de caminar y hasta de guardar silencio. El trayecto continuaba, pero una nueva capa de la realidad ya había sido trascendida. En los meses siguientes su vida no se llenó de hazañas visibles ni de nuevas epopeyas. Viajaron discretamente por el Tíbet oriental, cruzando aldeas silenciosas y retomando senderos que ya no conducían a ningún lugar exterior. En esas jornadas lo que se desplegaba era un proceso más sutil y mucho más difícil de narrar. La lenta y radical renuncia al ego como centro de la experiencia. No fue un gesto heroico ni una decisión puntual.
Fue una comprensión que creció como una raíz bajo tierra, alimentada por años de práctica, por el contacto con sabios que no necesitaban pronunciarse y por el desgaste amable de toda ilusión de control. Alexandra empezó a percibir que incluso su historia y sus supuestos logros eran también formas de apego. El relato personal tan necesario para comunicar podía también ser una prisión. El ego que había viajado, escrito, desafiado barreras y recibido elogios no era más que una figura útil y una herramienta transitoria. No debía ser defendido ni adorado, solo agradecido y dejado atrás. En uno de sus cuadernos, anotó una idea que se repetiría en distintas formas en sus textos posteriores. Hay que aprender a no poseer ni siquiera una historia. Lo que decía no era un rechazo a la memoria, sino una invitación a la disolución de la autoría. El camino espiritual no busca consolidar una identidad, sino transparentarla. Que el ser se vuelva paso, canal y presencia vacía de sí misma. Esta renuncia no la llevó al aislamiento ni al desprecio del mundo, al contrario. Desde esa disolución emergía una ternura nueva y una compasión más amplia y más suave. Comprendía que todo sufrimiento humano nace, en última instancia, del apego al ego, y que toda forma de liberación implica un descentramiento, no por debilidad, sino por comprensión. No como negación, sino como apertura. Yongden, con su silencio atento, parecía haber llegado a una conclusión parecida. Ya no había entre ellos jerarquía ni rol definido. Se movían juntos como dos aspectos de una misma búsqueda, y con la ligereza de quienes ya no tienen nada que demostrar. Sus diálogos eran breves, precisos y a veces apenas gestuales. Compartían el tiempo con la serenidad de quienes ya no necesitan ser escuchados para sentirse vivos. Lo que empezó como una aventura individual, narrable en términos de viajes y proezas, se había convertido en una práctica diaria de desapego. No necesitaban nuevas hazañas. Lo heroico ya no estaba en lo extraordinario, sino en sostener la atención en lo pequeño, en no volver al personaje y en resistir la tentación de habitar el mito del ego. En la cultura tibetana, el camino espiritual más elevado no es el de los milagros ni el de la erudición. Es el del sabio que se disuelve, que se vuelve indistinguible del paisaje. Alexandra se aproximaba a ese ideal sin proclamarlo. Había dejado atrás no solo países y lenguas, sino también la necesidad de ser alguien. Y en esa renuncia había ganado una forma de libertad que no podía ser confiscada ni descrita del todo. Una libertad que no necesitaba nombre, porque ya no necesitaba testigos. Capítulo 6. Peregrinos de sombra. La última gran marcha comenzó sin alarde ninguno. Alexandra y Yongden partieron hacia Lhasa con los cuerpos endurecidos por los años de viaje, con la mente afilada por la práctica y con una calma que solo la renuncia verdadera puede conceder. Iban disfrazados una vez más. Alexandra, con la piel ennegrecida por hollín, vestía los andrajos de una mendiga tibetana. Sus ojos, curtidos por el viento y la espera, miraban el suelo con la reverencia de quien no busca ser visto. Yongden caminaba junto a ella como compañero y sombra, compartiendo la carga, el frío y el hambre. Llevaban años preparándose para ese momento, con paciencia, con desapego y con la voluntad de desaparecer para poder entrar. El camino a Lhasa no era nuevo en sus rutas, pero esta vez todo era distinto. Cada curva del sendero, cada grieta en la roca, y cada mirada de un pastor que los cruzaba podía poner fin al viaje. No era paranoia, sino lucidez. Estaban cruzando el territorio más vigilado del Tíbet, donde los extranjeros eran perseguidos y los delatores recompensados. Dormían a la intemperie sobre piedras frías y cubiertos con mantas que apenas contenían el aliento. Comían cuando podían, y no hablaban más de lo necesario. Cada paso hacia Lhasa era un voto de silencio. Durante días la ciudad sagrada fue solo un rumor, luego una silueta remota, y finalmente en una mañana sin gloria, la vieron desde lo alto de una colina.
Lhasa extendida como un sueño denso entre montañas, y en su centro, elevándose con majestad serena, el palacio del Potala. No lo gritaron, no lloraron, no se abrazaron, lo contemplaron en silencio, como quien reconoce un rostro largamente soñado. Llegar no era entrar, lo sabían. Lhasa no los esperaba con las puertas abiertas, tenían que seguir siendo invisibles, fundirse con los miles de peregrinos que venían de todos los rincones del Tíbet. Muchos descalzos, muchos viejos, muchos ciegos, muchos guiados por hijos o por la fe. Alexandra y Yongden se unieron a esa multitud como una gota más en el mar. Nadie reparó en ellos, nadie los detuvo. Su silencio era su pasaporte, su hambre su salvoconducto, y su anonimato la única forma de cruzar la última frontera. Así entraron a Lhasa como lo hacen los peregrinos de sombra. Paso a paso, sin huella y con la dignidad callada de quien no espera ser reconocido. Lhasa se presentó ante ellos como un organismo vivo que respiraba a su propio ritmo. Los tejados rojos, los muros blancos y las banderas de oración ondeando con el viento, todo parecía formar parte de una coreografía silenciosa que no pedía explicación. Alexandra y Yongden se desplazaban por sus calles como sombras, mezclados entre los fieles sin levantar sospechas y sin llamar la atención. Eran invisibles por decisión. Vivieron así durante 2 meses. En habitaciones humildes, comiendo poco y hablando lo justo. Iban al Yokang, el templo más antiguo de la ciudad, a la hora en que el incienso se volvía denso y los tambores acompañaban el giro de las ruedas de oración. Alexandra anotaba en su cuaderno cada detalle, como testigo de un mundo que no necesitaba ser interpretado sino respetado. Observaba, registraba y sentía. Todo era rito, todo era gesto cargado de siglos. La ciudad no era un lugar, era una presencia, y ellos estaban dentro. No se acercaron al Potala, no intentaron forzar una audiencia ni obtener imágenes. Lo contemplaban desde lejos, desde la colina donde las piedras conservaban el calor del sol y el viento parecía arrastrar las plegarias susurradas por generaciones. El palacio, suspendido entre la tierra y el cielo, parecía menos una construcción humana que una cristalización del deseo espiritual de un pueblo entero. Lo que años atrás había sido una imagen inalcanzable en sus sueños, ahora estaba frente a sus ojos. Pero Alexandra no necesitaba entrar, ya lo había habitado mucho antes. En esos días, Alexandra dejó de escribir con ansias de narrar. Lo hacía para sí misma, sin intención de publicar, como quien deja constancia por humildad, no por vanidad. Sus notas eran más breves y más interiores, como si supiera que el lenguaje no era suficiente para contener la densidad de lo vivido. Describía la textura de los rezos, el sonido de los pies descalzos sobre la piedra, o la mirada de un anciano que repetía un mantra con los labios partidos por el frío. Todo hablaba, todo enseñaba, y ella escuchaba. Ser un fantasma en Lhasa no era una tragedia, era un privilegio. Estar sin ser vista le permitió ver con mayor claridad. No había que demostrar nada ni justificar su presencia. Alexandra no buscaba que el mundo supiera que había llegado. Le bastaba con haber llegado, no para quedarse, sino para confirmar que el camino era real y que la búsqueda no había sido un espejismo. En ese estar sin rostro, sin nombre y sin relato, encontró una forma de plenitud nueva que ninguna consagración externa podía igualar. Durante las noches escuchaban los cantos de los monasterios filtrarse por las rendijas. El viento traía consigo una calma antigua. Alexandra no sentía ya la urgencia del futuro. Lo que había buscado durante décadas estaba allí, no como respuesta, sino como vibración. No como certeza, sino como presencia. Al final de esos 2 meses, ya sabían que el velo no podía sostenerse mucho más. Las sospechas crecían y los rumores corrían. El disfraz, por digno que fuera, empezaba a volverse frágil. Hasta que un día el rumor se hizo certeza. Estaban siendo vigilados. La estancia en Lhasa, que había sido un acto de contemplación secreta, llegaba a su fin.
No hubo redadas ni acusaciones directas, pero los signos eran claros. Alexandra y Jongden, fieles al instinto que los había guiado tantas veces, comprendieron que debían partir antes de ser expulsados. Salieron de la ciudad del mismo modo en que habían entrado, sin ruido y fundidos en el movimiento lento de los peregrinos, como gotas que regresan al mar sin dejar rastro. El camino hacia Yangtze les dio la bienvenida con un invierno que comenzaba a ceder. La nieve aún cubría las cimas, pero en los valles el hielo empezaba a quebrarse. Pequeños arroyos resurgían entre las piedras, y la tierra, hasta entonces rígida, mostraba señales de vida. A medida que avanzaban, el deshielo se volvía símbolo de su paisaje interior. Era como si el viaje ya no necesitara máscaras, como si la identidad que habían disuelto en el anonimato pudiera ahora emerger sin peso, y sin la carga de un nombre que reclamara atención. Alexandra volvía a ser reconocible, pero no por su rostro ni por su nacionalidad, sino por la serenidad que irradiaba. No era la misma que había partido años atrás, cargada de libros, preguntas y mapas. Había cruzado barreras externas, sí, pero sobre todo había cruzado el umbral que separa la ansiedad por el conocimiento del estado de habitar la comprensión silenciosa. Lo vivido en Lhasa no podía ser reproducido ni explicado. No era una anécdota, era una transformación. En Yangtze descansaron unos días, recibidos por monjes que conocían su historia y que no preguntaron más de lo necesario. Había en ellos un respeto tácito y una complicidad que no requería justificación. Alexandra no hablaba de lo que había visto, no necesitaba hacerlo. En sus gestos y en su manera de caminar por los patios del monasterio había una gravedad tranquila y la huella de quien ha estado donde otros solo sueñan. El deshielo continuaba. Las sendas se volvían barro y los ríos crecían. Alexandra y Jongden no tenían ya un destino inmediato. Su camino no era hacia adelante sino hacia adentro. Lo que se abría no era un nuevo viaje, sino una forma de estar en el mundo donde todo podía ser tránsito, incluso el regreso. Capítulo 7. El regreso de la errante. El puerto de Le Havre la recibió con un aire gris y húmedo, como si la atmósfera misma presintiera que lo que desembarcaba no era solo una mujer, sino una historia que el país aún no sabía cómo comprender. Alexandra volvía a Francia tras 14 años de ausencia. Su rostro estaba curtido por el viento de los altiplanos tibetanos. Su andar era firme pero sin urgencia. No traía trofeos ni vestigios para exhibir. Traía cuadernos llenos de anotaciones, recuerdos no siempre narrables y un silencio que Europa no estaba preparada para escuchar. No hubo multitudes esperándola, pero tampoco anonimato. Su regreso despertó una mezcla de admiración y sospecha. Las primeras reseñas en la prensa la describían como una exploradora audaz y una mujer que había penetrado en el corazón del Tíbet vestida de mendiga. Otros la acusaban de exagerar, de fabuladora y de querer hacerse notar. La Francia que la recibía no era la que había dejado. El país había pasado por una guerra, por cambios sociales y por nuevas formas de aceleración. Ella, en cambio, llegaba con el ritmo de quien ha caminado largo tiempo sin mirar relojes. Había estado en el mundo y a la vez fuera de él. Su relato no encajaba del todo en los moldes coloniales, ni tampoco en los feminismos emergentes. Philip, su esposo, la recibió con dignidad y discreción. No hubo reproches, la relación había mutado de vínculo conyugal a correspondencia respetuosa. En parte porque ambos sabían que ya no eran los mismos. Alexandra no había vuelto para reinstalarse en la vida de antes, había vuelto para escribir, para dar testimonio y para traducir lo vivido en palabras que pudieran, quizás, abrir puertas en otras conciencias. Pero incluso el gesto de narrar estaba cargado de ambigüedad. Sabía que al escribir inevitablemente perdería algo. Sabía que al transformar lo vivido en texto, siempre se sacrifica una parte del misterio. Y sin embargo, era necesario hacerlo,
porque callar sería permitir que su historia fuera contada por otros, mal interpretada y domesticada. El verdadero tramo final, o quizás el más complejo, comenzaba ahora, en la quietud de una mesa de trabajo, con una lámpara encendida, los cuadernos abiertos y la memoria como único mapa. Alexandra comenzó a escribir con la misma intensidad con la que había recorrido los senderos helados del Himalaya. No escribía para entretener, ni para justificar su presencia en un mundo escéptico. Escribía porque lo vivido no podía quedar sin testimonio, y porque la experiencia, si no se transmite, se diluye como bruma al amanecer. Las palabras eran su nuevo sendero, pero no eran dóciles. Cada frase que intentaba fijar traía consigo una pérdida. El gesto de poner en lenguaje lo inefable implicaba traicionar en parte su misterio. ¿Cómo traducir el silencio del desierto, la mirada de un lama en la penumbra o la textura del mantra repetido durante horas bajo la nieve? ¿Cómo contar sin reducir y sin convertir lo sagrado en anécdota? Alexandra lo sabía, y por eso su escritura no fue la de una viajera que relata hazañas, sino la de una iniciada que intenta dejar señales sin despojar al camino de su profundidad. En sus páginas no hay dramatismo gratuito ni exotismo comercial. Hay precisión, sobriedad y una voluntad de transmitir lo esencial sin adornos innecesarios. Su obra, El viaje a Lhasa, no era solo un libro de viajes. Era una afirmación de existencia, y un mapa para quien quisiera buscar sin permiso, cruzar sin armas y preguntar sin temer. El éxito fue inmediato. Críticos y lectores se rindieron ante la voz firme, el detalle meticuloso y la mezcla de sabiduría y aventura. Pero con el éxito llegaron también los malentendidos. Algunos la celebraban como heroína colonial, sin comprender que ella había vivido el viaje como una renuncia a toda forma de poder. Otros querían convertirla en símbolo feminista, sin advertir que su lucha no era contra un género, sino contra toda forma de servidumbre interior. Y no faltaron quienes la acusaron de mentir, de embellecer y de haber inventado parte de su historia. Con cada nuevo libro y con cada entrevista concedida a regañadientes, Alexandra se distanciaba un poco más de la figura que el público quería construir. No buscaba discípulos ni imitadores, lo que deseaba era que su experiencia sirviera como espejo, para que otros, al leerla, se preguntaran por su propio camino y por su propio grado de fidelidad a lo que sentían verdadero. Porque sabía que la palabra, cuando se ofrece sin afán de control, puede abrir caminos. Y que su deber ahora era ese: dejar huellas sin atraparlas, mostrar sin exhibir y sugerir sin imponer. La escritura le exigía una forma de soledad distinta a la de los caminos abiertos, y para cultivarla eligió un lugar remoto, casi olvidado, al sur de Francia. Digne-les-Bains, un pueblo discreto entre colinas suaves, donde el tiempo parecía detenerse sin esfuerzo. Allí Alexandra se instaló para continuar su viaje desde el recogimiento. Llamó a su casa Sam-Ten-Chon, fortaleza de la meditación, y no era un nombre simbólico. Era un propósito. La casa no tenía lujos, era de piedra clara, tenía habitaciones austeras y ventanas que miraban al cielo. Olía a incienso, a papel envejecido y a sopa caliente en invierno. Por sus corredores pasaban el viento, las palabras tibetanas y los ecos de mantras susurrados al alba. Allí escribía, traducía y estudiaba. Allí recibía a quienes venían a preguntar sin esperar respuestas fáciles. No era una gurú, no predicaba, escuchaba más de lo que hablaba. Quien entraba en Sam-Ten-Chon comprendía que estaba en un lugar distinto, donde lo invisible tenía su sitio, y donde el silencio no era vacío, sino presencia. Yongden, su hijo espiritual y compañero inseparable, vivía con ella. La acompañaba en las tareas diarias, en las revisiones de manuscritos y en las caminatas matinales. Ambos compartían una rutina hecha de sobriedad, de ritos sin rigidez y de una devoción que ya no necesitaba demostración. Alexandra envejecía con dignidad y sin afán de protagonismo. Su cuerpo se encorvaba lentamente y sus manos temblaban a veces.
pero su mente seguía afilada y su voluntad intacta. Leía textos antiguos como quien revisita paisajes amados. Escribía con la lentitud precisa de quien no tiene prisa, pero sí dirección. Sam Ten-chon se volvió, con los años, en una especie de santuario laico. Académicos, curiosos y buscadores espirituales se acercaban atraídos por el mito. Pero encontraban, en cambio, a una mujer pequeña, lúcida, irónica a veces, que servía té sin ceremonia y hablaba del ego como quien habla del polvo que hay que limpiar cada día. No buscaba discípulos ni seguidores. No hablaba de iluminación ni prometía verdades. Solo vivía, con una coherencia que hacía temblar más que cualquier discurso. Sus libros seguían publicándose, y cada nueva edición era celebrada como un testimonio irrepetible. Pero Alexandra desconfiaba del mito que empezaba a rodearla. No quería ser un símbolo, quería ser libre. Esa independencia que había defendido a lo largo de desiertos, monasterios y barreras políticas, ahora la cultivaba entre lavandas y encinas, con el mismo rigor. No dependía de aplausos ni de reconocimientos. Sabía que el viaje verdadero termina cuando se aprende a estar sin necesitar un nombre. La vejez no fue para ella una etapa de retirada, sino de síntesis. Seguía trabajando, meditando y escribiendo cartas. Mantenía su rutina con la firmeza de quien sabe que cada día puede ser el último, y quiere habitarlo con plenitud. Había hecho de su casa un templo sin dogma, de su vida una enseñanza sin método, y de su historia un hilo que unía lo visible con lo eterno. Capítulo 8. El retorno de la anciana Leona. Había pasado más de una década desde su retorno a Francia. Alexandra, convertida ahora en escritora respetada, podría haberse permitido el descanso. La casa de Sam Ten-chon estaba llena de manuscritos por revisar, correspondencia por contestar y visitantes por recibir. Pero en el centro de todo eso seguía latiendo una llama que no entendía de calendarios ni de expectativas sociales. A los 69 años, cuando el cuerpo empieza a pedir tregua y el mundo espera que uno se repliegue, Alexandra volvió a partir. Consiguió el carnet de conducir, no como anécdota excéntrica, sino como afirmación de autonomía. Cruzó Europa en plena guerra por rutas inestables. Llegó a China a través de Vietnam, con la misma determinación que la había llevado años antes al Tíbet. Se instaló en Tachienlu, un enclave fronterizo entre el Tíbet oriental y la China profunda. Allí, en ese espacio donde las montañas custodian el tránsito entre mundos, pasó 5 años. No para repetir aventuras pasadas, sino para habitar el presente con la intensidad de quien sabe que cada día puede ser el último. Tachienlu no era un escenario para nuevos relatos heroicos. Era un lugar de observación, de estudio y de recogimiento. Alexandra volvió a lo esencial. Los textos, la contemplación y el ritmo del día marcado por la luz del sol y no por el reloj. No necesitaba probar nada. Lo que buscaba era profundizar, ir más allá de lo ya comprendido. Su vejez no era un obstáculo, sino una forma distinta de lucidez. Cada paso más lento se volvía más consciente. Cada silencio más largo se volvía más pleno. No había urgencia, pero sí intensidad. La guerra que asolaba Europa llegaba hasta allí en ecos lejanos, pero no estaba desconectada. Alexandra sabía que su decisión de permanecer en Asia mientras el continente ardía no era un gesto de evasión, sino una forma de fidelidad a su camino. Mientras otros se movilizaban con miedo o ira, ella se sentaba frente a un manuscrito tibetano, o caminaba al borde de un acantilado sin más compañía que su pensamiento. En esos años escribió poco para el público. Lo hacía para sí misma, en cuadernos que luego conservaría con esmero. El mundo no necesitaba más relatos espectaculares. Lo que ella cultivaba ahora era el interior del viaje. Ese espacio donde ya no hay mapa ni meta, solo una mirada cada vez más afinada, más compasiva y más libre.
Y allí, en la frontera de lo visible, entre un mundo que se disolvía y otro que aún no nacía, la anciana leona volvió a rugir. Cuando Alexandra regresó definitivamente a Francia a finales de los años 40, lo hizo con una serenidad nueva. Nacida del tiempo en Tachienlu y de los años que el mundo había usado para descomponerse y renacer. Europa, herida y perpleja, parecía más ajena que nunca. Ella, en cambio, parecía estar cada vez más cerca de una región interior donde ya no pesaban los calendarios ni los imperios. Había aprendido a vivir con pocas palabras, con ritos propios y con una fidelidad silenciosa a su forma de estar en el mundo. Vivía en Samtenchon, como se habita un monasterio. No como exilio, sino como espacio de maduración. Allí retomó la escritura con un ritmo pausado y cuidadoso. Yongden, su compañero inseparable, estaba con ella. No eran ya discípulo y maestra ni madre e hijo adoptivo, sino dos presencias que compartían una historia más allá de la biografía. Habían caminado tanto juntos, atravesado paisajes y mutaciones tan hondas, que el vínculo se había vuelto un modo de ser, no una relación. En 1955, Yongden enfermó. Fue una dolencia breve pero implacable. Murió en París, lejos de los monasterios tibetanos, y lejos del silencio donde había aprendido a respirar con sentido. Alexandra, con 87 años, recibió la noticia con una gravedad que no era negación ni resignación. Era comprensión. Lloró sin aspavientos, escribió sin dramatismo, recogió sus cenizas y las colocó en Samtenchon con la misma devoción con la que se guardan los textos sagrados. No levantó mausoleos, no dictó homenajes. Hizo de la ausencia una forma más del acompañamiento. Yongden no se había ido. Estaba en cada rincón de la casa, en cada oración murmurada y en cada página revisada. Alexandra lo sabía. Había aprendido en los retiros tibetanos que la muerte no interrumpe los lazos verdaderos, solo los transforma. Lo que duele no es la partida, sino el cambio de forma. Y ella, que ya no esperaba consuelo, sabía encontrar sentido en lo intangible. Vivía ahora en un exilio más sutil. Ya no el del cuerpo errante, sino el de quien ha perdido la voz que completaba sus silencios. Con su compañero ausente, Alexandra volvió a escribir, a revisar y a ordenar. Sabía que el tiempo se estrechaba, no le temía, pero quería dejar las cosas en su sitio. Cada manuscrito, cada carta y cada anotación tenía un lugar preciso. No por control, sino por respeto. Porque lo vivido merecía claridad. Porque la historia que no se organiza a tiempo se dispersa. La muerte de Yongden no la replegó, la afinó. Caminaba más lento, pero con la misma rectitud. Hablaba menos, pero con mayor peso. No se quejaba, sabía que el dolor no necesita ornamento. Su manera de honrar a su hijo era seguir viviendo como él habría deseado, con firmeza, con sobriedad y con presencia plena. Cada mañana encendía incienso frente a su urna como gesto de continuidad. Como quien saluda a alguien que nunca se ha ido del todo. En la soledad de esos años, Alexandra encontró una forma nueva de compañía. No la que se basa en la proximidad, sino la que se sustenta en la lealtad. Lo que había compartido con Yongden no dependía del cuerpo. Era una vibración que perduraba. Era una enseñanza mutua que ya no necesitaba ser dicha. El cuerpo había comenzado a rendirse. La piel, frágil como papel antiguo, se plegaba con cada gesto. Las piernas que en otro tiempo caminaron firmes sobre la roca tibetana, ahora temblaban con el peso de una taza de té. Vivía con más de 90 años, luego con 100 y aún después. Seguía leyendo, dictando y escribiendo. Pidió renovar su pasaporte con 100 años. Lo hizo porque su deseo de partir seguía intacto. Sabía que probablemente no volvería a cruzar ninguna frontera física, pero quería que, si el cuerpo se lo permitía, el mundo no se lo negara. Esa solicitud para renovar el pasaporte fue su última afirmación de independencia. No se trataba de moverse, sino de sostener el gesto. A veces no podía caminar,
y dictaba recostada en una butaca, con los ojos cerrados, evocando lugares, conceptos y fórmulas en forma de mantra. Sus manos temblorosas seguían trazando ideas sobre el papel. Ya no necesitaba recorrer montañas, caminaba con la memoria lúcida y con la mirada afilada que seguía descubriendo lo nuevo en lo cotidiano. Cada jornada era una forma de permanecer fiel a la esencia que ella había cultivado en el silencio. Quienes la visitaban en esos años hablaban de una presencia que no se debilitaba. Su voz, cuando surgía, conservaba un ritmo pausado y lleno de precisión. Sus silencios pesaban tanto como sus frases. No pontificaba, escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando hablaba lo hacía con una claridad que no buscaba convencer, sino simplemente compartir lo que había visto desde su altura. Nunca dejó de trabajar. Hasta el final revisaba traducciones, escribía prefacios y anotaba ideas para libros futuros. Sabía que su tiempo era breve, pero no se apresuraba. Aunque los pies ya no la llevaran lejos, cada línea escrita era un gesto de continuidad, y cada palabra una piedra más en el camino que seguía transitando. Alexandra no partió como quien se despide, partió como quien ha llegado a destino. Su cuerpo se extinguió en 1969, a punto de cumplir los 101 años. En la misma casa que había hecho de refugio, de archivo y de templo. No dejó testamento ideológico, ni últimas voluntades espectaculares. Solo una obra viva, una trayectoria encarnada y una forma de estar en el mundo que aún resuena con muchas almas buscadoras. Y así cerró el círculo. Caminar con palabras fue su último tramo. No menos intenso, no menos auténtico. Fue el tramo en que lo visible se volvió sutil, en que la voluntad se volvió presencia, y en que la vida se volvió enseñanza. Porque quien ha vivido como ella no necesita monumentos. Su viaje sigue cada vez que alguien abre uno de sus libros y cada vez que el deseo de libertad vuelve a arder sin importar la edad de nuestro cuerpo. Capítulo 9. Cenizas al Ganges. Cuando la muerte se llevó el cuerpo de Alexandra, no se llevó su voluntad. Porque su deseo más íntimo y también su instrucción más precisa había quedado escrita con claridad. Sus cenizas y las de Yongden debían ser entregadas al Ganges. No como afirmación de identidad religiosa, sino como retorno al origen. El río sagrado no era para ella un símbolo ajeno, era el principio y el fin de su travesía interior. El agua que había contemplado en Benarés décadas atrás, donde la muerte se funde con la vida, era ahora su destino final. Marie-Madeleine Peyronnet, su asistente y confidente en los últimos años, fue la encargada de cumplir esa última promesa. Lo hizo con el mismo cuidado con que durante una década había velado por su rutina, su alimentación y sus escritos. No era una tarea menor, era un gesto de continuidad. Alexandra había muerto, sí, pero el viaje aún no había terminado. El viaje hasta la India fue discreto. No hubo cortejo ni anuncio oficial. Solo una urna, una presencia ausente y una intención clara. Al llegar al Ganges en un amanecer sereno, Marie-Madeleine vertió las cenizas en silencio. No hubo ceremonia ni espectadores. Solo el río, el sol y el recuerdo. Las partículas se dispersaron entre las aguas turbias y sagradas, como si hubiesen estado esperando ese momento desde siempre. Alexandra, que había vivido sin ataduras, deseaba desaparecer del mismo modo. Sin monumentos, sin lápidas y sin nombres grabados en mármol. Quería desaparecer en el ciclo que había venerado. Quería volver a ser parte de aquello que había contemplado con reverencia. El flujo de lo cambiante y la danza entre el ser y el no ser. No había drama en ese final. Había coherencia. Una línea recta desde el primer paso dado en Túnez hasta la última molécula disuelta en el Ganges. Yongden, cuyo cuerpo también había sido reducido a cenizas, fue entregado al mismo río. En el mismo acto, juntos en la muerte, como lo habían estado en la vida. Dos caminos que habían sido uno ahora se fundían en el agua sin nombre.
No quedaban reliquias ni restos que conservar, solo la memoria escrita de lo andado y la paz de haber cerrado el círculo sin quebrarlo. El Ganges impasible y eterno siguió su curso, no detuvo su caudal por esa ofrenda, pero la aceptó. Como lo acepta todo: flores, cuerpos, plegarias y pecados. Después de su muerte su nombre no desapareció, se volvió eco. Monjes tibetanos la mencionaban con respeto, incluso entre aquellos que nunca la conocieron, no como una santa, sino como una hermana del camino. Buscadores occidentales, académicos y hombres y mujeres jóvenes con hambre de libertad, hallaban en sus palabras una compañía rara, firme pero no dogmática, lúcida pero no distante. Su voz era la de quien ha vivido sin pedir permiso y por eso mismo sabe lo que cuesta sostenerse en pie en contra de la corriente. Sam Ten-chon se convirtió en un punto de referencia para quienes querían tocar algo de ese mundo ya desaparecido. La casa seguía respirando el mismo ritmo de recogimiento y atención. Sus cuadernos, sus traducciones y sus objetos estaban allí como testigos de una práctica continua. Lo que había creado no era una escuela ni un movimiento, era un espacio de resonancia, donde lo invisible podía aún percibirse si uno sabía estar en silencio. A lo largo de este relato, hemos cruzado con ella muros y desiertos, cuevas y monasterios, caminos nevados y habitaciones de piedra. La hemos visto disfrazarse para pasar inadvertida, callar para no traicionar lo sagrado, renunciar a la comodidad, al elogio fácil y a la estabilidad. Y en cada gesto, incluso en los más contradictorios, hemos encontrado una coherencia profunda. La de quien no quiso ser ejemplo, pero fue testimonio. Porque hay vidas que no necesitan adornos. Se cuentan solas, basta con seguir el hilo, con abrir los ojos y con afinar el oído. Alexandra no pidió ser entendida, pidió ser leída con atención. Y esa atención, como ella sabía bien, es ya un acto espiritual. Porque quien atiende sin prejuicio, sin prisa y sin pretensión, entra en una forma distinta de mirar. Y al mirar así, el mundo se transforma. Tal vez esa sea su enseñanza más profunda para nosotros, su forma de existir, con rigor, con respeto y con apertura. Caminar por el mundo como quien no posee nada, pero lo honra todo. Habitar el tiempo como quien no lo teme, porque ya no tiene nada que defender. Decir lo justo y guardar lo esencial. Dejemos que la historia de Alexandra se cuente sola, como lo hacen los ríos, como lo hacen los vientos, y como lo hacen las llamas que siguen iluminando, mucho después de que el alma se haya ido al siguiente tránsito de su camino. La llama que ella había recibido de manos del Panchen Lama fue convertida en metáfora viva de una enseñanza no interrumpida. No se apagó con su cuerpo, se mantuvo encendida en gestos, en libros, en decisiones y en vidas pequeñas que eligieron no seguir el camino cómodo. Porque lo que dejó Alexandra no fue un modelo a imitar, sino una invitación. No dijo, sigan mis pasos. Alexandra nos dijo, Cada alma tiene su sendero. Descubran ustedes los pasos de su propio camino.